un nefesh. Nefesh, un ser ¿qué? Viviente, ¿ok? Ahora, hermanos, ahora quiero nada más. La palabra también se utiliza para hablar de vida en general. Mire, por favor, Génesis capítulo 9, versículo 4 y 5. Génesis capítulo 9, versículo 4 y 5. Génesis 9 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y de nuevo, carne con su nefesh, que es su sangre, no comeréis. Versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras nefesh, de mano de todo animal, la demandaré, ¿verdad? Y de mano del hombre, de mano del varón, del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Y la palabra vida ahí es la palabra nefesh. Ahora, hermanos, la palabra nefesh también se utiliza para hablar de personas. Vaya a Génesis capítulo 2, versículo 5. Génesis capítulo 2, versículo 5. Ah, sí, 12:5, perdón. Sí, gracias. Ay, gracias, hermana Alma, gracias. Hermano, yo estoy a veces pensando que si no tengo un problema de dislexia yo. Es dislexia. Alma. Alma. Nefesh es la palabra para alma. Ahora, ahorita hablamos de la dislexia. Capítulo 12, versículo 5 dice, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, a Lot, hijo de sus hermanos, y todos sus bienes que había ganado, y la palabra es nefesh, y las nefesh. Y utiliza la palabra hebrea nefesh. Nada más que Reina Valera tradujo ¿qué? Personas. ¿Ok? Capítulo 14, versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las nefesh y toma para ti los bienes. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Debemos tener cuidado de pensar que los animales tienen alma como los hombres, porque no es lo que indica el uso de la palabra. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de pensar, ay, el alma de ese perrito, ojalá esté en el cielo de los perros. No, hermanos, la palabra nefesh está hablando de un ser vivo, ¿ok? De un ser vivo, o sea, de algo que tiene vida, ¿ok? De algo que tiene vida, ¿ok? Exactamente. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado de pensar que son iguales que los hombres en su parte inmaterial. Y eso es, hermanos, ahora, para evitar, hermanos, para evitar la confusión de pensar que los hombres y los animales somos iguales, el relato de Génesis es muy claro. ¿Ok? Y ahí voy, ¿verdad? Yo sé que ya a algunos les respingaron dudas, ¿verdad? Como que, ok, ahí vamos. Entonces, hay que tener cuidado. Y lo siento, no hay cielo de perritos, ni gatitos, ni mascotas, ni cachorras, ni nada de eso. ¿Ok? Ahora, hermanos, nota aquí. El relato bíblico también, Génesis capítulo 1, hermanos, dice que Dios creó, hermanos, dice que Dios creó, versículo 21, los que grandes monstruos marinos. Hermanos, Dios crea los monstruos marinos. Hermanos, ¿por qué se habla de monstruos? Por el tamaño. Hermanos, la palabra hebrea es la palabra tanim. La Reina Valera, nuestra Biblia, lo traduce como serpiente, dragón, culebra o monstruo. Hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 21 nos dice que Dios creó que los grandes monstruos marinos. ¿Por qué? Ahora, hay algo muy interesante en la Biblia, hermanos. ¿Ok? La Biblia, hermanos, va a utilizar esta palabra, en especial la palabra dragón. Hermanos, antes que existiera la palabra dinosaurio, adivine de cómo se referían a los grandes animalotes. Dragón. Yo creo que algunos sí, creo que Leviatán era uno de esos. ¿Ok? Entonces,
antes de que existiera, porque la palabra dinosaurio, hermanos, es moderna. Pensando en toda la edad que tiene la Tierra, hermanos, la palabra dinosaurio es la palabra moderna. Antes de que se aplicara la palabra dinosaurio para todos esos animaletes gigantescos que existían, la palabra más común para referirse y que se encuentra en la literatura antigua es la palabra dragón. Y esta es la palabra, hermanos, que Dios dice, que Dios creó que los grandes monstruos marinos. Usted pudiera traducir los grandes dragones marinos, las grandes serpientes marinas. Ahora, hay algo muy interesante, ¿verdad? Un comentarista sugiere, hermanos, que por lo menos podemos ver 3 monstruos marinos en la Biblia, o 3 grandes monstruos en la Biblia. El primero es Raab, ¿ok? Raab. Mira Isaías 51, 9 al 10. Isaías 51, 9 al 10. Isaías 51, 9 al 10. Miren lo que dice aquí, Isaías 51, 9 al 10. Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los tiempos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al? Ok. Raab, el que hirió al qué? Dragón. Entonces, está diciendo que Raab es un qué? Dragón. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Ok? Note ahí. Ahora, Salmo 89, 9 al 10. Vaya Salmo 89, 9 al 10. Vamos a ir a varios pasajes, hermano, ¿verdad? Si usted se está durmiendo, búsquelos, ¿verdad? Búsquelos. 89, 9 al 10. Salmo 89, 9 al 10. Miren lo que dice Salmo 89, 9 al 10. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste ¿qué? Como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Hermanos, según este versículo, ¿dónde estaba Raab? En el mar. ¿Ok? Hermanos, la palabra Raab es la palabra se utiliza como de adversario. Eso básicamente se la está atribuyendo a un monstruo marino que es muy fuerte en carácter. Y es la palabra que se está usando. Tanim es la palabra de nuevo. Tamim es la palabra general para hablar de un serpiente, un dragón. Pero miren lo que dice Salmo 148:7. Salmo 148:7. Alabad a Jehová desde la tierra. ¿Sí lo tiene ahí? Alabad a Jehová sobre la tierra los monstruos marinos y todos los abismos. Y es la palabra tanim. ¿Ok? Ahora, hermanos, Ezequiel 29, 3 al 5. Ezequiel 29, 3 al 5. Habla y di, perdón, le voy a dar chance que llegue. Ezequiel 29, 3 al 5. Habla y di, dice Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí estoy yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran ¿qué? Miren cómo se le compara a Faraón aquí. El gran dragón es la palabra tanim, que yace en medio de tus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Dice Dios, sí, Faraón, ¿tú qué te crees ese dragón del río Nilo? Sí, pues yo pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás contado. A las fieras de la tierra y a las aves de los cielos te he dado por comida. Entonces, hermanos, ¿por qué cree que Ezequiel está haciendo una comparación de Faraón con un dragón? Porque muy probablemente existía un ¿qué? Dragón, tanim. Y el último, hermanos, que sí hay una descripción larga y clara.
Leviatán. Leviatán. Isaías 27:10, hermanos. Isaías 27:10. Isaías 27:10 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y aquí utiliza la palabra Leviatán, y mira la conexión, Isaías 27:10. No es pastor. 27:1. Ya ven que le digo que yo 27:1. Pero 27:10. Ya me pasa eso de más bienaventurado es dar que recibir. Perdón. Ok, recapitulando. Isaías 27:1 dice que Dios castigará fuerte a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará ¿qué? Ok, dos cosas. ¿Leviatán es el mismo dragón o Leviatán y hay otro dragón? Yo creo que este versículo está diciendo que Leviatán es el dragón que vive en el mar también. ¿Ok? Salmo 74, 13 al 15. Ay, ojalá no sea 13 al 5. Salmo 74, 13 al 15. Y si no es 3 al 5, ya sabe. Dice, dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos ¿qué? Impetuosos. Y hermanos, Job capítulo 41, si quiere ir, Job, no vamos a leerlo porque es una descripción larga. Job capítulo 41, hermanos. Permítame también, yo voy a llegar ahí. Tiene la descripción más larga de Leviatán. ¿Ok? Miren cómo Dios. Ahora, hermanos, ¿sabe quién es Leviatán para Dios? Leviatán es como su chihuahua. Como su perrito chihuahua. Así es. Ahora, nota aquí. Dice versículo 41. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tus sogas en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicarás el ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Harás pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Y luego miren lo que dice. Versículo 10, no hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Y luego, hermanos, más adelante va a describir. Hermanos, mire, versículo 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Hablando de Leviatán. Las hileras de sus dientes, ¿qué? La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos, miren, hermana Pati, enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Y hermanos, hasta ahí vamos a dejar la lectura. No sabemos cómo era, pero un sitio cree que era de esa manera. Un dragón marino. Hermanos, ahora. En el anterior que leímos dice que se los dio en el desierto. Sí. ¿No se los dio a comer en el desierto? Yo creo, hermanos, hermana, que es una expresión poética para decir cómo Dios alimentó a Israel en el desierto y está usando el monstruo marino para hablar del tipo de comida, más que hablar literalmente que Dios les dio pescaditos, ¿verdad? Así como tacos de pescado, ¿verdad? Con sus, sí, taco fish y todo eso.
Hermanos, bueno, ahora, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Hermanos, Dios creó los monstruos marinos. Dios creó los dinosaurios. Hermanos, Dios creó los dinosaurios. Y yo no, hermanos, a lo mejor soy un pastor muy tonto y fanático, pero a lo mejor por ahí ha de haber uno u otro. Hermanos, el mar, ¿verdad? Don Luis a lo mejor no me va a dejar mentir, tiene muchas cosas, muchos enigmas. ¿Quién? No conocemos el mar. No Ahí conocemos. un barco parece que vieran un puntito y resulta que... Exactamente, exactamente. Y dice aquí que Dios creó a los animales marinos. Ahora, hermanos, dice aquí, Dios crea a los animales de las aguas y las aves según su especie. Regrese a Génesis capítulo 1, versículo 21. Ahora, aquí, hermanos, de nuevo, la palabra especie, Hermanos, Carlos Linneo fue el fundador del sistema de clasificación moderno en el siglo XVIII. Nótese que según su clasificación, las especies están al final y esto es lo que causa un problema para igualar con el relato bíblico. Hermanos, la taxonomía moderna dice que los animales se clasifican así: reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. En esa taxonomía, hermanos, las especies están al finales. Por eso cuando hablamos de especies de animales, pensamos que hay miles y miles y miles de especies, ¿ok? Pero la palabra bíblica no es la palabra de la taxonomía que este hombre inventó, ¿ok? No es la palabra. Y ahorita, cuando vayamos al sexto día, voy a explicar un poquito más de eso. Pero dice de aquí que Dios creó a los animales según su especie, ¿ok? Mantenga esto en mente. Ahora, hermanos, Dios bendice a los animales y los manda a multiplicarse. Hermanos, es un lugar común en el Antiguo Testamento que la bendición divina favorezca al receptor con muchos descendientes y prosperidad material. Una bendición presupone una relación entre Dios y las personas bendecidas. Especialmente en las narraciones patriarcales, las de Abraham, Isaac, Jacob, la bendición de Dios significa proliferación y éxito. Dios está bendiciendo los animales. Les está dando la capacidad de multiplicarse, hermanos. Dios está bendiciendo los animales y especialmente aquí los animales, los peces, todo tipo de animal del mar y todo animal del cielo. Y entonces, hermanos, llegamos al día ¿qué? 6. Al día 6. Al día 6. Ahora, hermanos, no sé si usted se dio cuenta, en las diapositivas puse día 5, pero este no es cualquier día, este es el día. Hermanos, en el texto hebreo, el único día que tiene artículo es el día sexto. Todos los demás días aparecen sin artículo, solamente el día sexto es que aparece con artículo. Y yo sé que la Reina Valera lo pusieron con artículo, pero ¿por qué? Porque el autor está diciendo, este es el día. Este no es cualquier día, este es el día. Así como nosotros, ¿verdad? Cuando viene la Navidad, es el día, ¿verdad? De Navidad. ¿Ok? ¿Qué creó Dios en el sexto día? Bueno, Dios creó a los animales de la tierra y al ser humano, hermanos. Ahora, hermanos, noten la primera descripción aquí. Dice versículo 24, Génesis 1:24. Luego digo, Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Hermanos, esas tres palabras que utiliza ahí el versículo 24, bestias, serpientes y animales de la tierra, son palabras un poquito difíciles. Miren cómo podemos traducirlas. Una Biblia le llama ganados, otra le llama animales domésticos. A la otra palabra, aquí traduce serpientes, también puede traducirse como reptiles o animales pequeños que se arrastran. Y la última palabra, ¿verdad? Animales de la tierra, también se puede hablar de bestias de la tierra o animales salvajes. Hermanos, yo creo, miren esa clasificación. Cuando dice animales domésticos, animales pequeños que se arrastran y animales salvajes, yo creo, hermanos, que en unos de esos estaban los dinosaurios, ¿verdad? Estaba el tiranosaurio y estaban, ¿verdad? Otros que hemos visto. Ahora, hermanos,
de nuevo, a mí me encanta hablar de los dinosaurios, pero voy a reservarlo para el diluvio, ¿verdad? Vamos a hablar de los dinosaurios con el diluvio, ¿ok? Pero de nuevo, Dios creó, hermanos, todos los animales de la tierra, incluyendo los dinosaurios. Hermanos, Dios creó los dinosaurios. Dios creó los dinosaurios, ¿ok? Ahora, nota aquí, dice aquí que Dios creó los animales según su género o su especie, ¿ok? Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su, es la misma palabra, género o especie es la misma palabra, es la palabra hebrea min. Ahora, hermanos, entonces, aquí la pregunta, cuando leemos esto en el relato bíblico, ¿Dios creó todas las especies que existen? Sí. Porque note, por ejemplo, Dios creó las 341 especies de perros que existen. No. No, es que una vez nos enseñó. A ver, ¿sí o no? No. Porque aunque hay mezclas, pero de todos modos, sí, porque Pero sigue siendo tienen de perro. la genética que brinda. Ahí vamos, eso, hermanos, eso. Ok. Se llama evolución. Ok, ahora, noten aquí. No se llama mezcla. Noten aquí, hermanos, noten aquí. Aquí habla de qué? Especies, ¿ok? De nuevo, según la taxonomía moderna, eso es una ¿qué? Eso es una junta de todas las ¿qué? Razas o especies. Según la taxonomía moderna, esas son las especies. Pero hermanos, la palabra min no debe entenderse como especies en el nivel de la taxonomía moderna. Hermanos, la palabra min, hermanos, debe entenderse, hermanos, como las familias. Cuando Dios dice que hizo animales según su género, no está hablando de qué, de especie en el nivel más bajo de la taxonomía. Está diciendo que vienen qué, de familias. Ahora, ¿por qué? Hermanos, la familia de los cánidos tiene los perros, pero tiene también los zorros y también tiene los lobos. Ahora, ¿qué es una característica de las familias? Noten, ¿ok? ¿Qué es una característica de las familias? Que los animales dentro de la familia se pueden mezclar y reproducir, pero no se pueden mezclar animales de diferentes familias. Es que eso usted ya nos lo había enseñado. Exactamente. Entonces, hermanos, ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno ve la Biblia y uno lee la palabra especies, uno piensa en la taxonomía moderna de especies. Pero realmente lo que más está describiendo el relato bíblico no es la taxonomía de especies, sino la taxonomía de ¿qué? De familia. Hermanos, entonces, muy probablemente Dios no creó perros, probablemente Dios creó a lo mejor lobos, y de ahí se iban a generar todas las demás especies o todo lo demás, ¿verdad? Que incluye lobos, zorros, perros, porque es la familia de los cánidos, ¿ok? Eso es lo que más describe. Y hermanos, de nuevo, es lo que describe el relato bíblico, ¿ok? Es lo que más describe el relato bíblico. Ahora, hermanos, Dios hace una pausa en la creación para crear al ser humano. Ahora, ¿por qué? Mire aquí, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, hagamos. ¿Quiénes? ¿Por qué el verbo está en plural? No, porque estaba Jesucristo y el Espíritu Santo con él. Ok, vamos a ver. Note aquí, hermanos, note aquí. Versículo, hay un detalle textual de los verbos en singular y plural. Dijimos, ¿cuál es la palabra para Dios aquí en Génesis 1? Elohim. Y Elohim es la palabra plural.
¿verdad? En otros contextos, Elohim puede traducirse como dioses. Pero aquí en Génesis 1, Elohim usa verbos en singular. Aunque es una palabra en plural, utiliza verbos en ¿qué? En singular. Ahora aquí hay un verbo en plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra. Y uno pudiera pensar, ahí está, hermano, son dioses. Son los dioses que nos han creado. ¿Verdad? Son muchos. Y bueno, ahora yo sé que usted repetimos en las verdades bíblicas, ¿verdad? ¿En cuántas personas existe este único Dios? Tres personas iguales. ¿Y los nombres de estas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, eso nosotros lo sabemos porque tenemos toda la Biblia. Por los judíos, ¿no? Entonces, para no crear confusión en los judíos, a ver, ¿son muchos o son pocos? A ver, claro. Para no causar confusión, mire lo que aparece en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, para no dejar duda si son muchos dioses o cuántos dioses, el versículo 27 es Dios. Es Dios. Pero en primera de Juan. Espérame, hermana Sandra, no se me adelante. Entonces, ahora, hermanos, solamente 4 veces en el Antiguo Testamento donde hay un diálogo divino. ¿Qué significa esto? Donde hay un diálogo donde Dios habla en plural. Mire ahí, Génesis 3:22. Génesis 3:22. Versículo 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno De nosotros. A ver, hermanos, ¿quién habló ahí? Dios. Jehová Dios. El Padre. Jehová Dios. Y luego dijo, el hombre es como uno de qué? De nosotros. ¿Nosotros quiénes? El Hijo y el Espíritu Santo. A ver, ahí vamos. Ahora, 11:17, Génesis 11:17. Génesis 11:17. Y ya me equivoqué yo. Es 7. Ah, no, sí lo puse bien. Le digo que algo tengo yo. Oh. Dice, ahora pues. 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y luego mire versículo 8. Así los esparció. A ver, descendamos y confundamos ¿quiénes? Ok, ahora vaya a Isaías 6:8. Vaya a Isaías 6:8. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor. ¿La voz de quién? ¿Cuántos señores? Uno. ¿Verdad? Que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Nosotros quiénes. Y entonces, ustedes que no se pueden esperar, ¿no es cierto? Bien, hermanos. La Biblia claramente enseña que el Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon todas las cosas, incluyendo ¿qué? Al hombre y la mujer. Lo que ustedes dicen es cierto. Ahora, eso lo entendemos, hermanos, porque tenemos toda la Biblia. Mire estos versículos. Dice 1 Corintios 8:6. Aquí está en la pantalla. Para nosotros, sin embargo, solo hay un ¿qué? Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son ¿qué? Todas las cosas y nosotros por medio de él. Apocalipsis 4:11. Señor, no dice señores, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, el Hijo, dice Juan 1:1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era el principio por Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, note aquí, Colosenses 1:16, hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Hijo creó. Y luego, hermanos, la Biblia dice que también el Espíritu Santo. Dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 104:30. Envías tu Espíritu, hablando de los seres vivos, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hermanos, la Biblia es clara. Dios, ¿verdad? Creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿cómo exactamente todo eso pasó? No sé. Hermanos, es muy difícil explicarlo. Es muy difícil explicar, hermanos, la naturaleza de un Dios que existe. Un Dios que existe en tres personas. No es algo que podamos explicar, pero es algo que creemos porque la Biblia lo afirma con autoridad. La Biblia lo afirma con autoridad. ¿Ok? Porque hay una escritura donde Jesucristo le dijo, dame un cuerpo. Entonces ahí estamos nosotros explicando. Exactamente. Todo eso para entenderlo. Imagínense en qué idioma hablan entre la Trinidad. Y bueno, pero vamos a seguir aquí en Génesis. Ok, hermanos. Ahora, note aquí, ¿verdad? Bueno, a otro pasaje más, se me olvidó aquí ponerlo. Isaías 40:12-13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y los pesas, con pesas los collados. ¿Quién enseñó al qué? Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole. Y está describiendo la obra creadora. Hermanos, ahora, avanzamos, hermanos. El relato bíblico, regrese a Génesis capítulo 1, el relato bíblico nos dice aquí, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, versículo 27. La palabra hombre, aquí hay un juego de palabras, hermanos, aquí hay un juego de palabras. La palabra hombre es la palabra Adam, ¿ok? La palabra hombre y se refiere a ser humano en general. Hermanos, la palabra hebrea Adam se refiere al ser humano en general. Y luego aquí utiliza una palabra técnica para decir varón y hembra. La palabra varón es la palabra sacar y la palabra hembra es nekevá, ¿ok? Esa es la palabra hebrea, nekevá, sacar y nekevá. Y eso habla, hermanos, de los únicos dos géneros que existen, ¿verdad? En hombres y animales, varón y hembra o macho, varón y hembra, bueno, eso, los dos, ¿verdad? No me voy a meter en problemas con la palabra. Entonces, nota aquí, cuando dice Dios creó al hombre, Adam, utiliza la palabra Adam, dice varón y hembra, sacar y nekevá. Ahora, hermanos, las palabras imagen y semejanza no describen realmente una diferencia. Hermanos, ahora, no dice el relato bíblico que Dios creó a imagen y semejanza. ¿Cómo dice ahí el relato bíblico? No dice imagen y semejanza. ¿Cómo dice? Dice imagen conforme su semejanza. No dice imagen y semejanza. Dice imagen conforme su ¿qué? Nuestra semejanza. Pero el versículo 27, ¿verdad? Así el versículo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra
semejanza. Y luego, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta palabra, imagen y semejanza, solo aparece otras veces, hermanos. En los capítulos 1, 26 y 27, capítulo 5, versículo 1. Ese sí quiero que vaya ahí. Génesis 5:1, por favor. Génesis 5:1. Mira lo que dice. Este es el libro de las generaciones de el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. ¿Qué? Lo hizo. Versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho él hombre. Hermanos, la imagen de Dios y la semejanza de Dios, básicamente estas dos palabras están explicando, ¿verdad? Tienen que ver con lo que el hombre es y lo que el hombre hace. Un hermano, Joquema le llama, es el aspecto estructural, lo que el hombre es, y el aspecto funcional, lo que el hombre ¿qué? Hace. Hermanos, la realidad es que nosotros, hermanos, somos superiores a los animales. Hermanos, somos superiores a los animales. Dios nos ha creado superiores, porque nunca dijo en el relato bíblico que Dios hizo perros, animales, bestias, peces, mares, conforme a su semejanza. Solamente unos, dice, su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza. ¿Ok? Ahora, bueno, entonces podemos pensar que su imagen y semejanza habla de lo que somos y de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que hacemos. ¿Ok? Ahora, hermanos, note aquí, nótese la repetición del versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los. Hermanos, ¿qué quiere? Dios no quiere dejar duda que el hombre es creación ¿qué? Directa de Dios. Es una creación directa de Dios. Ahora, ¿el hombre nada más? No, toda la hembra. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Creación directa de Dios. Hermanos, luego, versículo 28. Dios crea al hombre para que señoree sobre los animales del agua, cielo y mar. Dios, hermanos, quiso que el hombre gobernara sobre todos los animales. Mire aquí, por favor. Señorear, la palabra que se utiliza aquí, significa que los humanos deben promover el bienestar de los animales y protegerlos de peligros, tal como un monarca fomenta el bienestar de los ciudadanos. Hermanos, debemos, ¿verdad?, señorear sobre los animales. Y luego dije, sojuzgar es aún más fuerte y habla de conquistar, subyugar. Eso es el mandato de Dios. Dios quería que nosotros gobernáramos y explotáramos la creación y los animales. Ahora, hermanos, note aquí. En la Biblia, Dios nunca ha estado a favor del maltrato animal. Ahora, quiero ser cuidadoso con eso. Porque ahora maltrato animal es comerse una vaca para comer. Eso, ya no vamos a comer carne. ¿Por qué? Porque las vacas se mueren. No está hablando de eso. Pero mire, hermanos, mire lo que dice Proverbios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hermanos, la realidad es que los animales son para nuestra subsistencia. Y no es crueldad animal. La crueldad animal es otra cosa, ¿verdad? La crueldad animal es otra cosa y Dios no apoya la crueldad animal. ¿Ok? Ahora, hermanos, note aquí. Dios provee a los hombres y animales de una fuente de sustento en las plantas y en los árboles. ¿Se dio cuenta? Hermanos, ¿qué comían los hombres y los animales al principio? Puras plantas y árboles. No había taquitos de carne asada. No había. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Sencillamente, porque no había muerte. Porque no existía el pecado. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Génesis 2, por favor. Regrese a Génesis 2, versículo 29 al 30. Génesis 22.
Perdón, Génesis 1, 29 al 30. Mira lo que dice aquí. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Eso le dice a los hombres. Ahora, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será Para comer. Y fue así. ¿Por qué? No comían verdolagas. O sea, comían todo eso. No comían animales. No se mataban unos a otros. ¿Por qué? Porque no había muerte. Porque la muerte vino por el pecado. La muerte vino por el pecado. Ahora, hermanos, la evaluación del sexto día es diferente a la de las anteriores. En este día se describe que todo lo que Dios ha hecho es en gran manera bueno. En gran manera bueno. En gran manera bueno. Hermanos, ¿qué podemos aprender de lo que acabamos de ver? Hay muchas cosas, pero quiero llamar su atención a algunas. Dios creó al hombre y mujer a su imagen conforme a su semejanza. Hermanos, este debe ayudarnos contra los movimientos modernos de machismo y feminismo. Hermanos, Dios no apoya ninguno. Hermanos, la Biblia cuando habla de Dios, siempre lo habla como en término de hombre varón. Pero eso no significa que él sea un macho. ¿Ok? En el sentido moderno de machismo. Hermanos, los movimientos de machismo y feminismo no están en Dios. No están basados en la Biblia. No están basados en la Biblia. ¿Ok? Y después, si quiere, podemos tener una discusión sobre eso. Hermanos, la imagen de Dios no se perdió completamente en la caída. Por eso es que vemos avances tecnológicos y personas haciendo desarrollos y apoyando buenas, ¿qué? Causas. Hermanos, ¿por qué vemos al ser humano avanzar y crecer? Porque es la imagen de Dios. Hermanos, la imagen de Dios no se perdió en la caída. Seguimos siendo hombres y mujeres conforme, ¿qué? A la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Hermanos, es por eso lo que vemos. Es por eso lo que vemos, ¿verdad? Las personas apoyando buenas causas, los hombres haciendo muchos avances. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios no se perdió. Hermanos, la imagen de Dios nos exhorta fuertemente contra todo tipo de racismo o crítica contra algún grupo de gente. Hermanos, donde menos debe existir racismo es en los hijos de Dios. Donde menos debe existir racismo es en los hijos de Dios. Hermanos, no hay razas superiores e inferiores. Hermanos, los cristianos no, y yo sé que, hermanos, yo sé que existe. Y hermanos, es un pecado que tenemos que luchar. Que luego, los oaxaquitas, nos expresamos así, ¿no? Eso no debe pasar. No debe pasar. Los negritos, mira, los negritos. No debe pasar. Hermanos, dice la Biblia, en Hechos capítulo, Pablo dice, ¿de un qué? De un linaje, de una sangre ha hecho todos los seres humanos. Dice la hermana Sandra ya tocó un punto espinoso, ¿ves? ¿Qué son guachos? ¿Verdad? Del cerro de la campana para allá son guachos. Hermanos, pero si queremos referirnos, por ejemplo, a personas de Oaxaca, sin que sea despectivo, pero para que sepamos que son de Oaxaca, ¿cómo? Sí, oaxaqueños. Oaxaqueños, ya. Sí, yo creo. Entonces, Pero depende mucho de la manera y las intenciones como las Así es. uh-huh. Si es despectivo, pues ya hay implícito. Entonces, hermanos, de nuevo, nos exhorta. Hermanos, nadie es más, nadie es menos. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Nadie es más, nadie es menos. Hermanos, las personas se justifican diciendo que la Biblia no explica todo como la ciencia lo hace. Pero el problema no está en la Biblia, el problema está en el corazón. Yo les dije al principio, usted va a ver ese libro, ese video de creación versus Dios. El problema, hermanos, no es que Dios no ha dejado suficiente información o que la ciencia lo pueda explicar. El problema es lo que dice Juan capítulo 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no ve la luz para que sus obras no sean ¿qué? Hermanos, creer en la evolución es una situación muy cómoda. Porque si Dios no existe, no hay que dar cuentas. Yo puedo hacer lo que quiera. Hermanos, la gente, yo creo, hermanos, que hay gente que sí vive en ignorancia. Pero hay gente que no vive en ignorancia, que realmente rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque ama sus pecados. Hermanos, aman sus pecados, aman sus pecados. Hermanos, los cristianos debemos esforzarnos por conocer la Biblia y la ciencia. Hermanos, los cristianos debemos esforzarnos para conocer la Biblia y la ciencia, para comprobar que Dios tiene razón. Y hermanos, mis sugerencias son, hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, usted puede buscarlo. Ellos, hermanos, los hermanos, ¿verdad? Han creado un bastión, yo le llamo así, un bastión. El hermano Ken Ham, hermanos, hizo esa arca en Kentucky para hacer un testimonio al mundo de que el diluvio existió. Y que si el diluvio existió, hermanos, todo lo demás en la Biblia va a pasar. Un día va a venir juicio. Hermanos, el hermano ha provisto muchos libros escritos por científicos cristianos, científicos con doctorados no patito, no de los que compramos ahí, con doctorados científicos, para enseñarnos, hermanos, que Dios, que la ciencia y la Biblia tienen razón de lo que Dios ha dicho. Y yo les recomiendo, hermanos, no ser ignorante de esto. Hermanos, a veces los cristianos vivimos en una ignorancia muy cómoda, pero tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de la ignorancia cómoda, porque Dios tiene razón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy. Muchas gracias, Señor, por poder ver todo esto en los relatos bíblicos. Muchas gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, porque no somos enemigos de la ciencia. Hay personas que creen que los cristianos somos enemigos de la ciencia, ¿no? Gracias por la ciencia. Señor, ¿qué haríamos sin la medicina? ¿Qué haríamos sin las artes? ¿Qué haríamos sin tantas cosas? Señor, usamos las ciencias. Y las ciencias son, Señor, una cosa que refleja la imagen y la semejanza de Dios. Señor, tú eres un Dios de música. Eres un Dios de arte. Eres un Dios de habilidad. Y estamos gozosos en eso. Nuestro Dios no es el Dios aburrido, sentado, haciendo nada, flojo. No. Como muchas veces lo pintan. Dios es un Dios maravilloso, cada día haciendo cosas sin descanso, cuidando su creación, sustentando su creación, teniendo cuidado de nosotros, sus hijos. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a tus hijos. Ayúdanos en los puntos de aplicación que estos pasajes nos llevan. Y yo sé que me quedé muy corto por causa del tiempo, pero quería dejar bien claro, Señor, que la Biblia nos deja ver que tú creaste todo, incluyendo dinosaurios. Y muy en específico, nadie comparte, ningún animal, ningún ser vivo, planta, comparte lo que nosotros compartimos contigo. Imagen y semejanza. Ayúdanos, Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a creer más y ayúdanos a ser retados por esto. Te lo pedimos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.